Bienvenido estudiante del quinto semestre del IELTS. Hoy vamos a ver las fórmulas de la derivación de la división y del producto. Y al final vamos a ver la composición de la derivada. Muy bien, aquí ya tenemos las fórmulas del producto. En general, f y g son dos funciones que se están multiplicando. Y esta fórmula funciona de la siguiente manera, o se lee de la siguiente manera. Es la derivada del primer término por el segundo término sin derivar, más la derivada del segundo término por el primer término sin derivar. Así es como vamos a entender nuestra derivada. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien, ahí tenemos a la función h de x, que está compuesta por dos funciones que se están multiplicando, x cúbica menos 3x más 1, que multiplica a x cuadrada menos 2. Vamos a identificar entonces quién juega el papel de f de x y quién el papel de g de x. De nuestra clase pasada podemos definir entonces que la derivada de f con respecto a la función x es igual a 3x cuadrada menos 3, ya que la derivada de una constante es 0. Y por último, la derivada de g con respecto a x es entonces 2x. Y esto sería todas nuestras derivadas. Ahora, ya que tenemos a f de x, a g de x y a la derivada de f y a la derivada de g, estas se sustituyen en la fórmula. Es decir, si yo quiero derivar la función h con respecto a x, lo que debo de hacer es sustituir la parte de g. Entonces, en este caso, si tú te das cuenta, es x cuadrada menos 2. Te sugiero y te recomiendo que pongas paréntesis. Y ahora que sustituyamos la derivada de f con respecto a x. Análogamente haremos lo mismo con la segunda parte, es decir, sustituimos la función f y la derivada de g. Una vez sustituidas estas fórmulas, simplemente multiplicamos los polinomios. En este caso voy a multiplicar primero el término x cuadrada por 3x cuadrada menos 3. Y nos queda lo siguiente. X cuadrada, por eso nos da x cuarta. Y aquí menos por más nos da menos 3x cuadrada. Aquí menos por más nos da menos 2 por 3, 6 y x cuadrada. Menos por menos nos da más 6. Después voy a multiplicar el término 2x por todo el polinomio. Entonces tenemos 2x cuarta, porque si te das cuenta es x por x cúbica. Aquí más por menos menos, 6x cuadrada, porque es x por x, observa. Y por último, más 2x. Para poder terminar nuestra operación, vamos a agrupar términos semejantes. Vamos a empezar con las potencias mayores, es decir, las potencias cuartas. Si tenemos potencias cúbicas, las pondríamos, pero en este caso no tenemos ninguna potencia cúbica, así que seguimos con las cuadradas. Por último, entonces nos quedaría 2x más 6. Y lo único que tendríamos que hacer es, ya que agrupamos términos semejantes, reducir estos términos. Nos quedaría 5x cuarta menos 15x cuadrada más 2x más 6. Podríamos haber resuelto esta derivada de otra manera, pero lo importante aquí es que entiendas que el método de la derivada del producto funciona. Es más,
aquí arribita voy a solucionar el polinomio, lo voy a multiplicar y lo voy a derivar de otra manera. Entonces primero multiplico x cuadrada con los tres términos, quedándome así: x quinta menos 3x cúbica más x cuadrada. Ya tengo los tres términos multiplicados por x cuadrada. Ahora los términos multiplicados por menos 2. Y mucho ojo con los signos. Menos 2x cúbica más 6x menos 2. Es decir, h de x es igual a x quinta menos 5x cúbica, no sé si tú notas, aquí hay un término cúbico y otro término cúbico, más x cuadrada más 6x menos 2. Al derivar, recordarás las reglas de la clase pasada, entonces es 5x cuarta menos 15x cuadrada más 2x más 6. Y si tú observas, coincide con la respuesta. Es decir, es lo mismo utilizar la regla del producto o multiplicar polinomios. Sin embargo, no todas las funciones van a ser polinomios, ya que podemos tener otro tipo de funciones. Déjame ponerte otro ejemplo. Supongamos ahora que tenemos la función seno de x está multiplicando a la función coseno de x. Si nosotros observamos, entonces la función f de x es seno de x y la función g de x es coseno de x. Si yo quiero derivar la función seno de x con respecto a x, su derivada es el coseno de x. Y si yo quiero derivar la función g con respecto a x, la derivada del coseno es menos seno de x. Una vez encontradas las fórmulas, recuerda que nada más las sustituimos. Y déjame marcarte por qué las escribí de esta forma. Ahora, voy a multiplicar g por la derivada de f y f por la derivada de g, porque así me lo pide la fórmula. Por lo tanto, h de x queda al derivar lo siguiente. Vamos a multiplicar la función seno de x, que tiene que ser multiplicada por menos seno de x, más la función coseno de x, que tiene que ser multiplicada por la función coseno de x. Déjame aclararte algo, y es nada más notación. Cuando tú tienes coseno de x, que es multiplicada por coseno de x, esto es coseno de x al cuadrado. Pero la notación correcta es la siguiente. Vamos a escribir la función trigonométrica, ponemos el cuadrado y después el ángulo x. Análogamente, lo mismo pasaría con la función seno de x. Muy bien, pues terminando esto, nos quedaría menos seno cuadrado de x, porque más por menos menos, y aquí más por más es más coseno cuadrado de x. Si lo ponemos en orden de signos, nos queda coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Esto es una identidad trigonométrica que se conoce como el coseno de 2 veces el ángulo. Muy bien, ahora pasemos a la derivada de la división. Aquí tenemos a la función f dividida entre la función g. La regla de la derivada es la siguiente.
es la derivada de la función f con respecto a x por la función g menos la derivada de la función g con respecto a x por la función f y todo dividido entre la función g elevada al cuadrado. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos la función h de x que nos da x cuadrada menos 1 entre 5x cuadrada más 2. De lo siguiente podemos deducir que f de x entonces es x cuadrada menos 1 y que g de x es 5x cuadrada más 1. Sus respectivas derivadas, la derivada de f con respecto a x es entonces 2x y la derivada de g con respecto a x es entonces 10x. Al sustituirla en la fórmula tendríamos lo siguiente. La derivada de h con respecto a x entonces sería 2x que va a ser multiplicada por la función g que nos da 5x cuadrada más 1. El signo menos es muy importante porque es parte de la fórmula. La vamos a multiplicar por la derivada de g que es 10x y a su vez la tengo que multiplicar por la función f y la función f es x cuadrada menos 1 y todo lo vamos a dividir entre la función g al cuadrado. Si tú observas, el polinomio del numerador está incompleto porque todavía falta multiplicarlo. Vamos a hacerlo. 2x por 5x nos da 5x cúbica, perdón, 5x cuadrada. 2x por más 1 nos va a dar 2x. Y aquí hay un signo y tengamos mucho cuidado. Menos por más menos. X por x cuadrada nos da x cúbica y entonces nos quedará menos 10x cúbica. Y menos por menos nos da más 10x. Todo lo debemos de dividir entre 5x cuadrada más 1 y elevarlos al cuadrado. Ahora, si notamos, hay términos semejantes que se cancelan. 10x cúbica con menos 10x cúbica y 2x más 10x se suman, quedando así 12x entre 5x cuadrada más 1 al cuadrado. Así es como funciona entonces la fórmula de la derivada de la división. Ahora veamos un ejemplo de derivada de composición. Aquí tenemos la regla de la composición de dos funciones. Se va a leer de esta manera: g seguida de f evaluada en x. Pero ¿cómo va a funcionar? A la función f la evalúas con g de x. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien, tenemos la raíz de x como función f y x cuadrada menos 1 como función g. Cuando nosotros apliquemos la regla de correspondencia g seguida de f evaluada en x, lo que debemos de hacer es evaluar la función f con g de x. Tal vez a ti te resulte más familiar si nosotros evaluamos o sustituimos lo que es g en este ejemplo muy particular. G de x es x cuadrada menos 1 y lo sustituimos en f. Ahora, lo que me está diciendo es que cualquier número f que sea evaluado, entonces le tenemos que sacar la raíz. En este caso, ahora lo que tengo que hacer es sacarle la raíz a x cuadrada menos 1. Ya esto se le va a conocer como la composición de f con g. Ahora, ya que entendimos o nos dimos una idea de qué es una composición, lo que vamos a ver es lo siguiente: la regla de la derivada. Si yo quiero derivar f compuesta con g con respecto a x, la fórmula es la siguiente: la derivada de f evaluada con g de x, esta a su vez tiene que ser multiplicada por la derivada de g de x. Vamos a seguir en nuestro ejemplo para darle solución. Nuestro ejemplo dice que
f' de x, o sea, yo tengo que calcular la derivada de f, es 1/2 de la raíz de x. Y la derivada de g es 2x. Hay que tener mucho cuidado de qué debemos de componer con qué. Al sustituirlo en la fórmula, debo de evaluar f' con g de x. Ojo, en este caso es x cuadrada menos 1. Y a su vez lo debo de multiplicar por g' de x, que en este caso es 2x. Déjame ponerlo en corchetes porque se están multiplicando. Ahora, la derivada, ya tenemos aquí su regla de correspondencia. Entonces, debemos de sustituir x cuadrada menos 1 en la x, quedando a su vez 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1, y todo esto tiene que ser multiplicado por 2x. Si tú observas este 2 con este 2, se cancelan, ya que uno está en el numerador y otro está en el denominador. Ponemos la unidad y x por 1 es x, y 1 por la raíz de x cuadrada menos 1, pues justamente la raíz de x cuadrada menos 1. Listo, entonces ya tenemos la derivada de la composición. Espero que el tutorial te haya servido mucho para poder resolver estos ejercicios propuestos.